Hola a todos. Continuamos con las derivadas. Esta vez vamos a ver lo que es regla de la cadena, que es una fórmula para la derivada y de la composición de funciones. Ahorita en los ejercicios vamos a resolver de manera más clara cómo se aplica esto de la regla de la cadena. En el ejemplo número 1 tenemos f de x igual a x cuadrado menos 2, todo eso elevado al cuadrado. Fíjense que en este caso, adentro del paréntesis tenemos una función y también afuera, en lo que está elevado al cuadrado, tenemos otra función. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Que lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada del cuadrado. Nosotros ya sabemos calcular la derivada del cuadrado. Con las reglas de derivada sabemos que el cuadrado baja y le restamos 1 al exponente. ¿Qué nos va a quedar? En este caso nos va a quedar 2 por x cuadrado menos 2 y luego calculamos lo que está, la derivada de lo que está dentro del paréntesis. En este caso también es una resta. La derivada de x al cuadrado es 2x, le resto 1 acá, me va a quedar solamente 2x y la derivada de esta constante menos 2 va a ser igual a 0. Entonces, resumiendo todo esto, tenemos, ¿qué cosa? Tenemos la derivada de esta función, va a ser, primero calculé la derivada del paréntesis, copiando con todo lo que está dentro, este cuadrado bajó a multiplicar, que es este de aquí, copio el paréntesis completo, en vez de ponerle al cuadrado como es al cuadrado y le tengo que restar 1 por la fórmula de derivada, me va a quedar ya sin exponente o exponente 1 que no sé, se lo anota y calculo la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de lo que está dentro del paréntesis va a ser el 2 baja acá, me va a quedar 2x menos 0, por lo que simplemente es 2x. Fíjense entonces que he calculado la derivada mediante la regla de la cadena. Primero calculé del cuadrado y luego lo que está adentro del paréntesis. Aquí puedo seguir simplificando, multiplico este 2x por el 2, me va a quedar 4x por x cuadrado menos 2. Es importante ir simplificando por si nos piden la segunda derivada, la tercera derivada o cualquier otra derivada de orden superior, que lo vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos o en los siguientes puntos de lo que es derivada. Veamos otro ejemplo de la regla de la cadena. Bueno, aquí fíjense que seguí también simplificando. 4x por x al cuadrado me va a quedar aquí 4x al cubo. Aquí vamos a corregir. 4x al cubo, 4x por menos 2 me va a quedar menos 8x. Entonces aquí el resultado va a ser 4x al cubo. Aquí vamos a corregir que no es al cuadrado, sino es 4x. Esto no es al cubo. ¿Ya? A ver, vamos a hacer bien nuestro cubo, el 3. 4x al cubo menos 8x. Fíjense que fui simplificando y encontré que la derivada de esta función es 4x al cubo menos 8, utilizando regla de la cadena. Entonces, veamos otro ejemplo. El ejemplo número 2, tenemos esta función, muy similar a la de arriba. En este caso, adentro del paréntesis, tenemos una función y aparte tenemos que calcular la derivada de el paréntesis que está elevado a la potencia 4. Entonces, como sabemos calcular, este 4 baja a multiplicar y le resto 1 al exponente, que me va a quedar 4 por todo lo que está dentro del paréntesis elevado al cubo, multiplicado por la derivada de lo que hay adentro del paréntesis. ¿Cuánto es la derivada de lo que hay adentro del paréntesis? Como es una derivada, una suma de derivadas, puedo encontrar la derivada de la suma, o sea, puedo ir encontrando de cada uno. ¿Cuánto es la derivada de x a la quinta? 5x a la cuarta. ¿Cuánto es la derivada de menos x al cubo? Menos 3x al cuadrado. ¿Y cuánto es la derivada de más 3? 0. Entonces, volvemos a encontrar el resultado. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos
que la derivada de esta función, primero encuentro del exponente. El 4 bajo aquí, lo voy a ir pintando aquí con azul. La derivada de este paréntesis, el 4 baja, lo copio lo que está dentro del paréntesis tal y como está sin tocarlo y le resto 1 al exponente. Como era a la cuarta, le resto 1, va a quedar al cubo. Luego calculo la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Este 5 baja, aquí este 5 y le resto 1 al exponente. Me queda 5x al cuadrado. Y la derivada de menos 3x al cubo va a ser el 3 baja y le resto 1 al exponente. Menos 3x al cuadrado. Y la derivada de más 3, como es una constante, la derivada es 0. Por lo que la derivada de esta función va a ser exactamente esta otra. Entonces seguimos haciendo ejemplos de derivada con regla de la cadena. Fíjense que en este caso tengo el ejemplo número 3, raíz cuadrada de x a la quinta menos x al cubo más 3. Entonces yo ya sé que raíz cuadrada es lo mismo que poner, perdón, que ya lo mostré completa la derivada, pero al transformar aquí raíz cuadrada es lo mismo que tener todo lo que está dentro de la raíz elevado a la 1 medio. Sabemos que la raíz cuadrada se lo puede poner como un exponente 1 medio. Entonces calculamos primero la derivada de lo que está con el exponente 1 medio. El 1 medio baja, copio lo que está adentro del paréntesis tal y como está sin tocarlo y le resto 1 al 1 medio de este exponente, que me va a quedar 1 medio menos 1, me va a quedar menos 1 medio. Y luego calculo la derivada de lo que está dentro del paréntesis, según lo que me dice la regla de la cadena. Primero, en este caso, calculo la derivada del exponente, copio lo del paréntesis, le resto 1 al exponente, y luego la derivada de lo que está dentro del paréntesis. A eso se refiere con composición de funciones y se utiliza la regla de la cadena. En este caso, ya hemos visto que la derivada de x a la quinta es 5x al cuadrado, la derivada de menos x al cubo es menos 3x al cuadrado, y la derivada de más 3 es 0. Entonces, la derivada de la función raíz cuadrada de x a la quinta menos x al cubo más 3 es igual a todo esto. Eso vendría a ser la derivada. Sigamos haciendo ejemplos utilizando la regla de la cadena. Bueno, aquí simplifiqué un poquito, le vuelvo a repetir que puedo ir simplificando para qué. Para que más adelante vamos a avanzar lo que son derivadas de orden superior y nos pueden pedir la segunda derivada. ¿Cómo sería la segunda derivada? Derivamos de la primera derivada que hayamos encontrado. Y así sucesivamente nos pueden pedir la tercera derivada, la cuarta derivada, hasta la enésima derivada. Entonces son derivadas de orden superior que lo vamos a ver más adelante. En este caso, lo único que hice fue, como esto está con menos 1 medio, lo bajo con 1 medio positivo. Entonces todo esto que está dentro del paréntesis a la 1 medio, a la menos 1 medio, quedó a la 1 medio positivo en el denominador. El 2 estaba ya en el denominador. ¿Y qué me queda arriba? Lo que está en este paréntesis. Simplemente lo acomodé para poder obtener un mejor resultado por si necesito derivar más. Continúo simplificando y sé que cuando tengo exponente a la 1 medio es lo mismo que poner raíz cuadrada. Entonces encontré que la derivada de la función raíz cuadrada de x a la quinta menos x al cubo más 3 es igual a toda esta función. Ahora tenemos el ejercicio número 4, un poco más complicado, ya la raíz más complicada. Dentro de la raíz tenemos un cociente, entonces nos piden encontrar la derivada de raíz cuadrada de esa función. Lo primero que hago es transformar, fíjense, simplificar, perdón. Yo sé que x al cuadrado menos 1 lo puedo poner como x más 1 y x menos 1. Diferencia de cuadrados, caso de factorización, y abajo tengo el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, y puedo resolverlo también con factorización, encontrando dos números que sumados den menos 2 y multiplicados den 1. ¿Y cuáles son esos números? Menos 1 y menos 1, porque menos 1 por menos 1 me va a quedar, menos 1 más menos 1 me va a quedar menos 2,
y menos 1 por menos 1 me va a quedar más 1. Menos por menos, más. Entonces aquí yo puedo simplificar. Simplifico esos x menos 1 y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar raíz cuadrada de x más 1 sobre x menos 1, que es lo mismo que poner la raíz como un medio. Entonces ya la función, fíjense, aquí simplemente simplifiqué para poder encontrar la derivada de una manera más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Tengo primero que encontrar la derivada de este exponente. El 1 medio baja, copio lo que está dentro del paréntesis y le resto 1 al 1 medio. Y luego calculo la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que en este caso viene a ser un cociente. Y esto es lo que me sale. Entonces, este 1 medio bajo aquí, copio nomás lo que está dentro del paréntesis y le resto 1 al exponente. 1 medio menos 1 me va a quedar menos 1 medio. Luego calculo la derivada de un cociente. Aquí no nos olvidemos que tenemos un cociente. ¿Qué nos dice la fórmula derivada de un cociente? Que primero encontramos la derivada del primero, del que está en el numerador. La derivada de x más 1 es 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de más 1 es 0. Entonces 1 más 0 me va a quedar 1 por lo que está en el denominador, x menos 1, menos lo que está en el numerador por la derivada del denominador, que es lo mismo x menos 1, la derivada de x es 1, menos la derivada de 1 es 0, 1 menos 0, 1, sobre el denominador al cuadrado, x menos 1 al cuadrado. Entonces, en este caso, encontré ya la derivada. Lo que hago es simplificar un poco para poder dejarlo. En el caso de que queramos encontrar la segunda derivada, fíjense aquí lo único que hice fue multiplicar este 1 y este signo, multiplicarlo acá adentro y tengo este resultado. En este caso, esta x con el menos x se va, x con menos x es 0, menos 1 con menos 1 es igual a menos 2. Como esto está con menos 1 medio, baja al denominador como un medio positivo y sabemos que elevado a la 1 medio es raíz cuadrada, por lo que este viene a ser el resultado final de la derivada. Simplemente estoy acomodando o simplificando de una manera más práctica y para que podamos utilizarla en el caso que nos pidan otra derivada. Pero ustedes al momento, si les piden simplemente la primera derivada de esta función, de esta de aquí, al ponerlo de esta manera, ya el resultado está correcto. Ahora, de manera óptima sería simplificarlo y ponerlo de esta manera. ¿No ven? Sabemos que el menos 1 medio que está elevado a todo este paréntesis baja con un medio positivo y un medio positivo es la raíz cuadrada. Este 2 ya estaba en el denominador porque 1 sobre 2 y este x menos 1 ya estaba acá en el denominador también, x menos 1 al cuadrado. Aquí simplifiqué x con x y menos 1 con menos 1 me da menos 2. Eso fue la forma en la cual fui ordenando y fui simplificando el resultado. Continuamos. Y fíjense que también puedo seguir simplificando. Como tengo menos 2 arriba y tengo este 2 abajo, esto simplifico con esto. Y además, este cuadrado lo quiero meter adentro de la raíz. Como lo meto adentro de la raíz, obviamente la raíz, para que él salga de la raíz, tengo que tenerlo elevado al cuadrado. Entonces, para entrar a la raíz, elevo este x menos 1, que ya lo tengo al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Entonces, lo tengo como x menos 1, esta vez a la cuarta. Y a la cuarta ya puedo seguir simplificando. ¿De qué manera? Simplemente el x menos 1 se va con, como estoy a la cuarta, queda al cubo. ¿Y qué es lo que voy a tener? Menos 1 sobre raíz cuadrada de x más 1 por x menos 1 al cubo. Esto también lo puedo ir simplificando. Yo sé que x menos 1 al cubo es lo mismo que decir x menos 1 por x menos 1 al cuadrado. Y en este caso, este cuadrado lo puedo sacar. Simplifico este 2 con la raíz, por lo que este paréntesis sale afuera, este paréntesis sale afuera. Y
¿qué me queda acá adentro? Me queda x más 1 por x menos 1 y eso sé que es diferencia de cuadrado, lo puedo poner como x cuadrado menos 1. Vuelvo a repetir, esto en el caso de que yo tenga que ir simplificando para poder dejarlo lo más simple posible, y si me piden la segunda derivada ya va a ser más fácil encontrarla. Pero si ustedes lo dejan simplemente resolviendo con la fórmula y lo dejan aquí, ya es válido. Ahora, de manera óptima sería ponerlo de esta manera. En ambos casos, el resultado es correcto. Ya, sigamos a un próximo ejercicio. El ejercicio número 5 sería este de aquí. F de X, vamos para atrás, F de X igual a 7 por E a la X cuadrado más 1. En este caso, de igual manera, primero encontramos la derivada de E a la X cuadrado más 1 de E. ¿Cuál es la derivada de E? Es el mismo E. Entonces copiamos todo, 7 por E X cuadrado más 1, la derivada del primero es el mismo, y luego encontramos la derivada de lo que está en el exponente. ¿Cuánto es la derivada de X cuadrado más 1? Es 2X. El 2 vas a multiplicar y al X le restamos 1 al exponente. Entonces, si miramos la tabla de derivadas, sabemos que la derivada, por darle un ejemplo, de E a la X, su derivada es igual a E a la X. Entonces es a la misma. Es por eso que aquí yo tengo, como esto es una constante, simplemente la copio al lado de la función. El 7 se copia y la derivada de esto es igual a lo mismo. Ahora, ¿de dónde sale el 2x? Estoy derivando lo que está arriba de la e, lo que está como exponente. Por regla de la cadena, primero derivo lo que está e a la x al cuadrado más 1 y luego lo que está arriba como exponente. Es de ahí que sale el 2x. Hagamos otro ejemplo bien parecido. Aquí tenemos el ejercicio número 6, donde nos dice f de x es igual a raíz cuadrada de e a la x. Entonces ya sabemos que cuando hablamos de raíz cuadrada, lo podemos poner como e a la x exponente a la 1 medio, para poder ir simplificando e a la x exponente a la 1 medio. Sabemos que es la raíz cuadrada. Ahora nos sale más fácil encontrar la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada de este exponente, el 1 medio, baja y le resto 1, me va a quedar menos 1 medio. Y luego encuentro la derivada de lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuánto sería la derivada de e a la x? Va a ser el mismo e a la x. Entonces ya hemos encontrado que la derivada de esta función es, primero el 1 medio baja aquí, copio lo que está dentro del paréntesis y le resto al exponente 1. 1 medio menos 1 menos 1 medio. Y luego encuentro la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Y la derivada de e a la x, si vemos la tabla derivada, es la misma e a la x. Como yo sé que cuando el exponente es menos 1 medio, lo bajo cambiando de signo, va a quedar e a la x a la 1 medio, y además sé que cualquier valor elevado a la 1 medio es raíz cuadrada de ese valor, por lo que tengo 2 por raíz cuadrada de e a la x sobre este e a la x que se queda en el numerador, ya más simplificado. Entonces hemos encontrado que la derivada de esta función es igual a esto, la primera derivada, podríamos llamar. Ya, vamos a seguir ahorita haciendo más ejercicios. El siguiente ejercicio, el número 7, tenemos f de x igual a e a la x más 1 menos 3 a la e a la x más 2 a la e a la x al cubo. Entonces vamos a encontrar la derivada de todas estas suma de funciones. En este caso, ¿cuánto viene a ser la derivada de e a la x? Entonces, la derivada de e a la x más 1, perdón, es la misma e a la x más 1 por, ¿cuánto es la derivada de x? La derivada de x es 1 más 0. Entonces, la derivada de e a la x más 1 sigue siendo lo mismo, e a la x más 1. Ahora veamos
la siguiente derivada. ¿Cuánto es la derivada de menos 3 por e a la x? Entonces el menos 3 es una constante y yo sé que la derivada de e a la x sigue siendo e a la x, por lo que la derivada de menos 3e a la x es lo mismo menos 3e a la x. La última suma, en este caso la última función, es 2 por e a la x al cubo. En este caso hacemos sí o sí regla de la cadena. Primero derivamos lo que es e a x al cubo y sabemos que la derivada de 2 por e a la x al cubo me va a ser lo mismo, 2e a la x al cubo, y luego tengo que derivar lo que está en el exponente. ¿Cuánto es la derivada de x al cubo? El 3 baja y le resto 1 al exponente. Va a ser 3x al cuadrado. Entonces ya tengo el resultado de mi derivada y el resultado viene a ser, ¿qué cosa? Ya dijimos que e a la x más 1 es, su derivada es lo mismo. Ya vimos que de menos 3e a la x su derivada es lo mismo. Y de 2 por e a la x al cubo, que primero tengo 2 a la x al cubo, lo copio igualito, solo que lo tengo que multiplicar por 2x al cuadrado. Entonces, si yo multiplico, para explicarlo mejor, quiero calcular esta derivada, voy a tener aquí primero 2 por e a la x al cubo, porque la derivada de esa función es la derivada primera es la misma función, y luego derivo lo que está en el exponente. ¿Cuánto es la derivada de x al cubo? Me va a salir 3 que baja x al cuadrado. Entonces, si yo multiplico 2 por 3x al cuadrado, voy a tener 6x al cuadrado por e a la 3x al cubo. Es de ahí que ya lo pongo de manera directa este resultado. Entonces, fíjense que yo he encontrado la derivada del ejercicio número 7 y viene a ser esta su primera derivada, utilizando obviamente las tablas de derivación y además la regla de la cadena. Si vemos el ejercicio número 8, tenemos la función f de x igual a 7 a la x cuadrado menos 1. En este caso, sabemos que tenemos que encontrar por regla de la cadena primero la derivada de 7 a la x cuadrado menos 1, que si vemos nuestra tabla de derivación, vamos a tener que el resultado es 7 por x al cuadrado menos 1 por logaritmo natural de la base, que en este caso es 7. Y además tenemos que sacar la derivada de lo que está como exponente. La derivada de x cuadrado menos 1 viene a ser 2x. Entonces ya obtenemos la derivada. Entonces, primero encontramos la derivada de esto, que viene a ser lo mismo por logaritmo natural de 7, que es la base, multiplicado por la derivada de lo que está en el exponente, por x cuadrado menos 1. La derivada de x cuadrado menos 1, el 2 baja, me va a quedar 2x, y la derivada de menos 1 es 0, por lo que me va a quedar simplemente 2x menos 0, va a quedar 2x. Y he encontrado el resultado final de la derivada de esta función. Su primera derivada viene a ser este resultado. Utilizando obviamente la regla de la cadena, primero derivé el 7x cuadrado menos 1 y luego multipliqué por la derivada de lo que está en el exponente. Ya, hacemos otro ejercicio. Tenemos el número 9. F de x es igual a 7 a la x al cuadrado dividido entre x al cubo. En este caso tenemos que primero calcular la derivada de un cociente, sabemos que es con fórmula, y luego ir haciendo regla de la cadena en cada una de las derivadas. Sabemos que la fórmula de un cociente aquí es igual cuando tenemos u sobre b y queremos encontrar la derivada, aquí es igual a la derivada de u por b menos u
por la derivada de b sobre b al cuadrado. En este caso lo voy a pintar con azul. 7x es para nosotros u, y con verde x al cubo para nosotros es b. Entonces yo quiero encontrar la derivada de esta función. Utilizo mi fórmula. ¿Cuánto es la derivada de u? Sabemos que u es 7x al cuadrado. 7x al cuadrado. Entonces la derivada de 7x al cuadrado, esto lo voy a poner entonces, después lo voy a mostrar ya en limpio, voy a encontrar la de primera derivada de la función f de x es igual a ¿qué? Derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de 7x al cuadrado? Primero derivo por regla de la cadena el 7, lo pongo tal como está, 7x al cuadrado, y la fórmula me dice por logaritmo natural de la base de 7 multiplicado por la derivada de lo que está en el exponente. ¿Cuánto es la derivada del exponente? De x al cuadrado es 2x. Eso viene a ser todo esto que he calculado, todo esto viene a ser la derivada de u. ¿Y qué me dice la fórmula por b? ¿Qué es b? X al cubo. Entonces aquí le tengo que decir por x al cubo. Sí o sí le tengo que decir, porque así me dice la fórmula. Menos, pongo el menos, u sin derivar, o sea, simplemente lo copio lo que es u, 7x al cuadrado por la derivada de b. ¿Qué es b? X al cubo. Y ahí ya es fácil derivar, el 3 baja, me queda 3x al cuadrado. Por 3x al cuadrado. Listo. Todo esto nos dice la fórmula sobre b al cuadrado. ¿Qué es b? X al cubo. X al cubo elevado al cuadrado, que es lo mismo que poner x a la sexta, porque 3 por 2 es 6. Entonces, si lo resuelvo esta derivada y lo pongo en limpio, obtengo este resultado tal como lo expliqué. La derivada de u, que es 7x al cuadrado, es el mismo 7x al cuadrado por logaritmo natural de la base multiplicado por la derivada de lo que está en el exponente. La derivada de x al cuadrado es 2x y la fórmula me dice por b, y b es x al cubo, menos u sin derivar, que es 7x al cuadrado, por la derivada de b, que la derivada de b es 3x al cuadrado, sobre b al cuadrado. O sea, x al cubo al cuadrado es x a la sexta. Entonces, he encontrado que la derivada de esta función, de este cociente, la primera derivada es este su resultado. ¿Ya? Hagamos un siguiente ejercicio, el ejercicio número 10, donde tenemos esta función. Fíjense que en este caso tenemos una composición de 3 funciones. La primera función viene a ser la función cuadrado, este que está al cuadrado. Luego tenemos la función seno y por último tenemos la suma de funciones que está dentro del paréntesis. Entonces, por regla de la cadena tenemos que ir resolviendo este ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Yo quiero encontrar la derivada de esa función f' de x, que es igual. Vuelvo a repetir, primero derivo el cuadrado. Entonces, para derivar el cuadrado, el 2 baja y copio el resto. 2 seno, voy anotando, 2 seno de, ¿qué cosa? Todo lo que está en el paréntesis lo copio. Todo lo que está en el paréntesis. Y le resto 1 al exponente. Entonces me va a quedar 2 seno de 2x al cubo más 2x al cuadrado, y ya exponente 1, porque 2 menos 1 es 1 y el 1 no se lo anota. Luego ya derivé
esta parte del cuadrado. Ahora tengo que derivar el seno. Yo sé que la derivada del seno viene a ser el coseno. Coseno, entonces, coseno por coseno de todo lo que está en el paréntesis. Lo copio tal y como está el paréntesis. 2x al cubo más 2x al cuadrado. Multiplicado por la derivada de la, ahora sí, ya calculé del seno, de la función seno. Ahora derivo lo que está dentro del paréntesis. En este caso es una suma de funciones, voy a derivarlo. El 3 pasa a multiplicar al 2, me va a quedar 6x al cuadrado. Aquí me va a quedar ahora sí 6x al cuadrado más la derivada de 2x al cuadrado. El 2 pasa a multiplicar al otro 2, 4x. Y ahora sí, por las reglas de la cadena, fui derivando cada una de las funciones y poniéndolo en limpio mis resultados tengo exactamente lo que habíamos calculado. Este 2 bajo aquí a multiplicar, copio tal y como está el resto y como le quité 1 al exponente ya se queda sin exponente, o sea, se queda con exponente 1 que no se lo anota, entonces ya derivé esto que estaba con exponente 2. Luego tengo que calcular la derivada del seno, que es igual a coseno por todo lo que está dentro del paréntesis, lo copio simplemente, multiplicado por la derivada de lo que está adentro del paréntesis, este resultado. Entonces fíjense que por las reglas de la cadena voy encontrando cada una de las derivadas de todas las funciones de la composición de funciones. Entonces a eso se refiere con regla de la cadena. En la práctica van a tener muchos más ejercicios para ir resolviendo e ir practicando lo que es derivadas utilizando regla de la cadena. Ahora veremos lo que son las derivadas de orden superior. Si f de x es la función, nosotros podemos decir que f' de x o y' o cualquier otra simbología que encuentren en otros libros o videos que se refiere a la primera derivada es la primera derivada de la función. Luego tenemos, si tenemos f doble prima de x, es la segunda derivada de la función que se encuentra de derivar de lo que uno encuentra en la primera derivada. Y así sucesivamente, si tenemos f con 3' de x, es la tercera derivada de la función que se encuentra la tercera derivada del resultado de la segunda derivada, derivando del resultado de la segunda derivada. Luego tenemos la cuarta derivada, de la cuarta para adelante ya se pone de esta manera, entre paréntesis, elevado y se pone el número. Podemos poner la quinta y vamos así sucesivamente, la sexta, la séptima, la derivada 100 hasta llegar hasta la enésima derivada. Entonces f a la n se llama, es la derivada enésima de la función. Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, encontrar hasta la cuarta derivada de la siguiente función. F de x es igual a 3x al cuadrado más 2x al cuadrado, 3x a la cuarta más 2x al cuadrado menos 20. Entonces, nosotros fácilmente encontramos la primera derivada, que significa, derivamos esto primero. Aquí lo voy a pintar, derivamos esto, 4 por 3, 12, y le resto 1 al exponente, 4 menos 1, 3. Entonces encuentro la derivada, la primera derivada de esto, de 3x a la cuarta, 2x al cubo. La derivada de 2x al cuadrado, el 2 multiplica al 2, queda 4 y le resto 1 al 2, 4x. Y la derivada de una constante, en este caso menos 20, es 0. Entonces fíjense que hasta ahí ya encontré mi primera derivada. Como piden encontrar hasta la cuarta derivada, tengo que seguir derivando de ahí. Entonces quiero encontrar la segunda derivada. Derivo 12x al cubo, la derivada es, el 3 viene a multiplicar al 12. 3 por 12, 36, y le resto 1 al exponente. 36x al cuadrado me va a quedar, más la derivada de 4x me va a quedar simplemente 4. Entonces la segunda derivada va a ser 36x al cuadrado más 4. ¿Por qué? Porque la derivada de 4x es 4 y de 12x al cubo el 3 pasa a multiplicar al 12, queda 36 y le resto 1 al exponente. Eso lo veo en las tablas de derivada.
Entonces fíjense que hasta aquí yo encontré mi segunda derivada. El ejercicio me pide ir hasta la cuarta derivada, por lo que sigo derivando del resultado que ya encontré. En este caso ya estoy en la segunda derivada. Para encontrar la derivada, la tercera derivada, lo que voy a hacer es derivar de este resultado. Este 2 pasa a multiplicar al 36, me va a quedar 72. Y le resto 1 al 2, me va a quedar 72x. La derivada de 4, que es una constante, es 0, por lo que la tercera derivada va a ser 72. Ya encontré la tercera derivada y por último derivo para encontrar la cuarta derivada. La cuarta derivada es la derivada de 72x y el resultado va a ser 72. Así sucesivamente puedo ir encontrando las demás derivadas. Por ejemplo, si el ejercicio número 1 no fuera hasta la cuarta derivada y me pidieran hasta la quinta derivada, entonces tendría que derivar de la cuarta para encontrar la quinta. ¿Y cuánto sería el valor de la quinta derivada? Derivada de una constante que es 72, es 0. La quinta derivada es 0, la sexta 0 y así sucesivamente porque ya no tengo variables para poder ir derivando. Hagamos un segundo ejercicio. Tenemos que encontrar hasta la quinta derivada de esta función, menos 9x más 15 logaritmo natural de x. Entonces, para encontrar la primera derivada, sabemos cuánto es la derivada de menos 9x, menos 9. ¿Cuánto es la derivada de 15 por logaritmo natural de x? Si buscamos nuestra tabla de logaritmo, sabemos que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Como el 15 es una constante, simplemente en este caso acompaña. Entonces, la primera derivada que voy a encontrar es aquí de menos 9x, me queda menos 9, y del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, 15 por 1, me va a quedar 15 sobre x. Ahí encontré la primera derivada. Me piden encontrar hasta la quinta, entonces derivo de este resultado, voy derivando. En este caso, ¿cuánto es la derivada de menos 9? Es 0. Más, ¿cuánto es la derivada de 15 sobre x? Este x que está en el denominador, sabemos que tiene como exponente que no se lo pinta el 1. Si lo quiero subir al denominador, va a subir con x menos 1. Entonces, lo que tengo que derivar es x menos 1. El menos 1 pasa a multiplicar al 15, me va a quedar menos 15, x menos 1 y le resto 1, menos 1 menos 1, me va a quedar x menos 2, y si lo bajo al denominador me va a quedar abajo x al cuadrado. Entonces ya puedo encontrar mi segunda derivada, que va a ser el menos 9 se vuelve 0. ¿Y de dónde sale este menos? Porque el x a la 1 se sube al numerador. Aquí lo voy a pintar para tenerlo más claro. La derivada es 0 y la derivada de este aquí lo pongo de esta manera. Lo pongo como 15 a la x menos 1, porque lo cambio de signo al exponente. Este menos 1 al derivar pasa a multiplicar al 15 y me va a quedar menos 15. ¿Y qué dice la regla? Le resto 1 al exponente y menos 1 me va a quedar menos 2. Y si lo paso al denominador, va a pasar con x al cuadrado. Es por eso que ahí ya encontré mi segunda derivada. Nuevamente vuelvo a derivar desde aquí, desde la segunda derivada, para encontrar la tercera. Este x al cuadrado lo subo al numerador con signo cambiado. Entonces me va a quedar menos 2. El menos 2 baja a multiplicar al menos 15. Me va a quedar más 30. X menos 3. Y si lo bajo el menos 3 con signo cambiado al denominador, me va a quedar 30 sobre x al cubo. Entonces tengo que tener cuidado con los signos. Ahora alguien podría preguntar, ¿y por qué no hice una derivada de cocientes? Porque el 15 no es una función, simplemente es una constante. La única función en este caso viene a ser el que está en el denominador, y lo subo para ir utilizando las reglas de derivada. Y encontré la tercera derivada, voy a la cuarta derivada. El x al cubo lo pongo acá como x a la menos 3. El menos 3 viene a multiplicar al 30, me va a quedar menos 90. Y le resto 1 al menos 3, me va a quedar x a la menos 4 y lo bajo al denominador.
Entonces voy a tener que la cuarta derivada es menos 90 sobre x a la cuarta. De ese resultado encuentro la quinta derivada, que es la que me están pidiendo. Entonces el x a la cuarta lo subo con menos 4, x menos 4, el menos por menos se va a transformar en más, 4 por 90 me va a quedar 4 por 9, 36, 360, le resto 1, menos 4 y menos 1, menos 5, lo bajo al denominador y me va a quedar 360 sobre x a la quinta. Ahí ya tengo la quinta derivada, que es la que me están pidiendo. Ese sería el resultado del ejercicio número 2. Veamos otro ejercicio un poco más complicado. Nos dicen encontrar la derivada enésima de esta función. La función es f de x igual a 2 a la x menos 1. A 2 no, a e a la 2x menos 1, perdón. Entonces, para encontrar la derivada enésima, voy encontrando varias derivadas hasta poder tener una secuencia en la cual yo pueda encontrar la derivada enésima. Ahorita vamos a ir resolviendo aquí la primera derivada. ¿Cuál sería la primera derivada? Por regla de la cadena, derivo primero la e a la 2x menos 1, viene a ser la misma e a la 2x menos 1, multiplicado por la derivada de lo que está arriba en el exponente, por la derivada de 2x menos 1, y la derivada de 2x es 2, y de menos 1 es 0. 2 menos 0 me va a quedar 2. Entonces, la primera derivada de esta función es la misma función, y derivo lo que está en el exponente de 2x menos 1, viene a ser 2. ¿Ya? Entonces, ya tengo mi primera derivada y lo acomodo de esta manera. El 2 lo pongo adelante. La derivada de f de x, que es e a la 2x menos 1, es igual a 2 por e a la 2x menos 1. De este resultado tengo que encontrar la segunda derivada. ¿Cómo vendría a ser la segunda derivada? De igual manera, yo sé que por las reglas de la cadena primero derivo el e a la 2x menos 1, y la derivada de e a la 2x menos 1 es la misma, e a la 2x menos 1. Luego derivo lo que está en el exponente, la derivada de 2x menos 1 es 2, entonces el resultado de la segunda derivada va a ser lo mismo, esto que es lo mismo, esto que es lo mismo que aquí, multiplicado por este 2 que sale de derivar lo que está por la regla de la cadena en el exponente. ¿Ya? De ahí sale este resultado. Si multiplico 2 por 2, lo puedo poner como 4, o si quiero lo puedo poner como 2 a la 2, que es igual a 4. ¿Ya? En este caso lo voy a tener como 2 a la 2 exponente 2 para poder encontrar una fórmula que me pueda calcular la derivada enésima de esa función. Sigo. Hay mucha gente que desde aquí ya puede encontrar la derivada enésima y ya se da cuenta cómo cómo se viene manejando la función, los resultados, pero nosotros vamos a encontrar más derivadas. Por ejemplo, la tercera derivada va a ser lo mismo. Fíjense, encontré esto que es lo mismo que esto por el 2 que es la derivada de lo que está en el exponente. Si lo pongo mejor acomodado, 2 por 2 a la 2 me va a quedar 2 al cubo, o que es lo mismo que 8, pero lo estoy manteniendo con exponente para poder hacer mi fórmula y encontrar la derivada enésima. Así sucesivamente encuentro la cuarta derivada, lo mismo. Esto de aquí, la derivada de esto es lo mismo, solo que multiplicado por 2, que es la derivada de este exponente. Ahora alguien me puede decir, ¿y por qué no encontró la derivada de este exponente? En este caso, 2 al cubo es una constante, es 8. Entonces no lo tengo que tomar como una función. De igual manera lo acomodo, este 2 lo multiplico al 8, es 16, que es lo mismo que poner 2 a la cuarta. Así sucesivamente sigo encontrando derivadas. La quinta derivada tengo lo mismo, esto que es lo mismo, por 2, que es la derivada del exponente 2x menos 1. Si lo acomodo mejor, voy a tener que la quinta derivada es igual a 2 a la quinta por e a las 2x menos 1. Si encuentro la sexta derivada, fíjense que es lo mismo, 2 a la sexta por e a las 2x menos 1. Y ahí me doy cuenta de una cosa.
Cuando encontré la primera derivada, el 2 estaba elevado a 1. La primera derivada, el 2 elevado a la 1 y e a la 2x menos 1. La segunda derivada, el 2 elevado a la 2. La tercera derivada, el 2 elevado a la 3 y mantengo el resto. La cuarta derivada, el 2 elevado a la cuarta. La quinta derivada, el 2 derivado a la quinta. La sexta derivada, el 2 derivado a la sexta. Entonces, para encontrar la derivada enésima, la enésima derivada va a ser el 2 elevado a la n por e a las 2x menos 1. Entonces, fíjense, encontré la derivada enésima. Un ejemplo, si me preguntan cuál es la derivada número 100 de esta función de e a las 2x menos 1, lo único que tengo que cambiar donde hay la n por el 100. La f de 100 de x es igual a 2 a la 100 por e a las 2x menos 1. Entonces yo he encontrado esta fórmula para encontrar la derivada, cualquier derivada que me pida. Por ejemplo, la derivada número 16 de esta función. Entonces pongo, en vez de n, pongo f de 16 de x, me va a quedar 2 a la 16 por e a la 2x menos 1. Eso sería en cuanto a la derivada genésica. Vamos a seguir practicando con más ejercicios. Nos vemos en un próximo video. Les agradezco. Muchas gracias.